Bienvenidos a todos. Hoy traigo un tema que el Señor, si es bien claro que constantemente creo, es un tema que mucho se habla, no solamente en las iglesias, sino también de forma secular. A veces la forma del mundo es diferente a la forma de Dios. La forma del mundo siempre te enseña que aprendas a confiar y a establecer tus fuerzas, o de establecer tus procesos sobre tus propias fuerzas. Pero la forma de Dios siempre te lleva a depender de Él, a una fe, a creer, a confiar. Y es bien diferente la forma de Dios. Pero cuando entendemos la forma de Dios, sucede algo muy especial, que como seres humanos empezamos a descansar nuestras emociones y se empieza a volver el proceso más sencillo. Pero para llegar a ese punto es un poquito complicado, es un poquito donde tienes que, ahora sí que dejarte llevar y confiar, una fe con mucha convicción de que Dios está haciendo la obra, aunque a veces parece que no está sucediendo nada. Entonces es un método diferente. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de olvidando el pasado, dejar el pasado atrás. Pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña oración para poner esta palabra delante de Dios y que sea el Señor el que nos hable en esta mañana. La palabra de hoy es la gracia de avanzar olvidando lo viejo, olvidando el pasado. Y quiero comenzar contándote una pequeñita historia que encontré por ahí que me llamó mucho la atención. Dice la historia: había una vez un joven corredor llamado Tomás que soñaba con ganar una gran maratón en su ciudad. Entrenaba duro todos los días, pero en cada carrera que participaba cometía un error. Justo cuando iba avanzando, cometía el error de mirar hacia atrás. Preocupado por los corredores que venían detrás de él, por su temor, siempre perdía velocidad y terminaba quedando en segundo o tercer lugar. Aunque era un buen atleta, su miedo a lo que estaba detrás siempre lo mantenía estancado. Un día su entrenador lo llamó a un lado y le dijo: Tomás, si sigues corriendo con los ojos en el pasado, nunca vas a alcanzar la meta. Debes fijar tu mirada en lo que está adelante y correr con determinación. No te preocupes por lo que está detrás, ya pasó. Lo importante es lo que tienes por delante. Tomás tomó esas palabras a corazón y en la siguiente carrera corrió sin mirar atrás ni una sola vez. Esta vez su enfoque estaba completamente en la meta y, para su sorpresa, ganó la carrera. Había dejado atrás sus miedos, aprendiendo que mirar al pasado solo lo había estado frenando. Qué bonita historia, ¿no? Entonces, me gusta una de las cosas que menciona aquí, que lo que está atrás ya pasó. Y sabe, muchas veces usted y yo vivimos anclados a cosas que sucedieron en el pasado, a cosas que nos dijeron, a cosas que nos hicieron, a errores que cometimos, a pecados que cometimos, y volver a eso o enfrentarlo se vuelve muy difícil. Y muchas veces nos anclamos. Y la Biblia habla bien clarito y lo dice muchas veces en su palabra, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene planes de bien para sus hijos. Pero muchas veces hay muchos cristianos que se sienten hoy en día, pues sí, estancados, porque no han soltado aquellas cosas que sucedieron en el pasado, en su vieja naturaleza. Entonces hoy vamos a aprender a que cómo a través de la palabra de Dios, a través de Cristo, podemos soltar todo aquello que probablemente todavía hoy en día muchos cristianos o muchos de los que estamos aquí venimos arrastrando o estamos anclados a una situación que sucedió hace mucho tiempo. ¿Ok? El pasado puede convertirse en un obstáculo si le damos demasiado peso, pero cuando nos enfocamos en lo que está por delante, podemos alcanzar nuevas alturas. Fíjese lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14.
Esto lo dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Y no sé si se acuerda, pero en la vida de Pablo hay un antes y un después. Pablo era un hombre muy que amaba a Dios, pero en su amor y en su falta de encuentro con Jesús, decía que él mataba a los cristianos porque eran considerados como una secta. Entonces, él queriendo defender su fe y en su falta de conocimiento, empezó a matar a los cristianos. Y todo eso cambia justamente cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, este mismo personaje, quien incluso escribe casi una gran porción del Nuevo Testamento, es la persona que ahora pronuncia estas palabras que vamos a dar lectura. En el versículo 12 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y luego que dice ahí: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo que por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama. ¿A quién? A todos. Nos llama por medio de Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Pablo: olvido el pasado. Yo me imagino que en los primeros pasos que Pablo empieza a dar después de su encuentro con Jesús, mucha gente probablemente lo juzgó. Mucha gente probablemente le tenía miedo. De hecho, la palabra dice que se manejaban con cuidado con Pablo por todo su pasado y su antecedente y todo lo que hizo. Pero dice Pablo: olvido el pasado, porque si Pablo, después de conocer a Jesús, se hubiera quedado estancado en su pasado, nunca hubiera podido lograr lo que hizo, ni hubiera escrito lo que ahora nosotros usamos para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Ok, todos hemos experimentado situaciones difíciles, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado, y esos pecados todavía en la vida de muchos todavía tienen peso. A menudo estas experiencias pueden detener nuestro avance, pero la palabra de Dios siempre nos invita a dejar atrás lo que ya pasó. Si tú estás tomando notas, voy a dar 4 puntos. El primero se llama: el pasado no define tu futuro. ¿Cómo dice? El pasado no define tu futuro. Dice: a veces el pasado puede parecer una sombra que nos persigue, ya sea por nuestros propios errores o por nuestras heridas. Es difícil establecer esta frase en tu corazón. No es fácil. El poder decirle a alguien: ya, lo que pasó, pasó. No es fácil creerlo y establecerlo aquí. Es difícil. Pero hay un proceso en el cual Dios puede entrar y nos puede ayudar a que nosotros podamos establecer eso en nuestro corazón y entender que lo que ya hicimos y los errores que cometimos no nos definen, ni es la forma en cómo Dios nos ve. Porque Dios nos salvó para una salvación eterna. Dios no te salvó para seguirte juzgando y seguirte condenando por los errores que cometiste. Porque ¿qué clase de amor sería ese? ¿Sí me explico? Dios nos salvó para que nosotros fuéramos, ¿qué? Libres. La palabra de Dios nos hace libres, y ese es lo que el Señor busca hacer. Hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron un pasado oscuro. Hay muchos personajes que son como tú y como yo, y que tuvieron un pasado difícil, un pasado de errores, un pasado donde los mal juzgaron, donde los calumniaron, donde cometieron pecados, donde hicieron muchas cosas incorrectas. Pero hay un antes y un después, desde que tienen un encuentro con Dios o desde que tienen un encuentro con Cristo, y cambia la vida de ellos. Te voy a dar unos ejemplos. Tenemos a José el soñador. José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, fue acusado por la esposa de Potifar, fue encarcelado por un delito que no cometió.
José, cuando pasó todo esto, cuando fue vendido por sus hermanos, tenía 17 años. Tenemos a Moisés. Moisés fue asesinó a un egipcio. Dice que huyó de Egipto y pasó 40 años lejos de esta tierra, en una tierra ajena. Era un hombre inseguro, era un hombre tartamudo y no era nada elocuente. Tenía temor, tenía, ¿cómo dice?, pánico escénico para poder hacer o cumplir el propósito que Dios tenía para él. Tenemos a David. Fíjate, David no fue la primera opción para su familia para ser ungido como rey de Israel. Cuando va el profeta a la casa de David, dice que presentaron a todos los hermanos de David y ninguno era. Y le preguntaron a su padre, ¿no tienes otro hijo? Y lo que dice su padre, sí tengo uno que está allá con las ovejas. No era la primera opción David para ser ungido como rey. David, ya siendo rey, cometió adulterio con Betsabé y también asesinó al esposo de esta. Orquestó el asesinato del esposo de Betsabé. Era un asesino. Pedro, uno de los íntimos de Jesús, lo negó 3 veces. María Magdalena, una mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, tuvo un pasado lleno de sufrimiento y tormento. Y también tenemos a la mujer samaritana, una mujer que tuvo 5 maridos, que fue rechazada socialmente y marcada por sus relaciones fallidas. Fíjese, todas estas personas tuvieron un encuentro con Jesús y todas estas personas tienen un pasado por el cual muchos otros podemos juzgarlos. ¿Qué cosas has cometido tú o qué errores tienes tú que tú digas, tal vez estás en una situación similar, por así decirlo, donde hay situaciones que tú dices, no debí haber hecho esto, o no debí haber dicho lo que dije, o tal vez no merecía esto que me hicieron? Cosas que sucedieron tiempo atrás, pero todavía duelen, todavía marcan o definen quién eres tú. Y la palabra dice que nuestro pasado no nos define. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Dice, no importa lo que hayas hecho o lo que otros hayan hecho en tu contra. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí se trata, mis hermanos, de que usted y yo aprendamos a creer y a confiar en lo que dice la Escritura. Porque en muchas ocasiones en este mundo se pagan las deudas, se pagan los errores, y muchas veces tú ya saldaste tu deuda y a lo mejor aquellos a los cuales tú les fallaste ya ni siquiera están pensando en aquello que hiciste, pero uno todavía sigue atormentándose por su pasado, atormentándose por sus errores. Y muchas de esas veces cuando tú y yo llegamos a Cristo, Jesús ya nos perdonó. La cuestión es aquí de que muchas veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos y seguimos caminando cabizbajos, tristes, cansados, seguimos dolidos, seguimos con rencor, seguimos con odio, con inseguridades, arrastrando con todo eso, cuando el Señor dice, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si todo ha sido nuevo después de un acercamiento con el Señor, ¿tú crees que Dios te sigue viendo como eras antes? ¿O te sigue viendo como una criatura nueva, como un hijo suyo? El pasado ya quedó atrás y lo que pasó atrás no define lo que eres hoy.
Y nosotros aquí en la iglesia te podemos decir y hablarte de todo esto, pero sabes una cosa, no va a causar efecto en ti si tú no lo empiezas a creer. Porque fíjese, una vez platiqué con un psicólogo, una psicóloga, y le hablaba de una persona y le digo, oye, es que esta persona necesita ayuda. Y lo que me dijo ella fue esto, ¿pero quiere la ayuda o no? Porque si no quiere la ayuda, no va a servir de nada que venga esto. Entonces, tú y yo tenemos que llegar delante de Dios y reconocer que necesitamos ser sanados. Reconocer que la palabra de hoy está tocando tu corazón y te está hablando y está tocando fibras que probablemente necesitan ser tratadas porque hay heridas que todavía están abiertas, que pudieron haber sido sanadas mucho tiempo atrás, pero no han sido sanadas porque no queremos que sean tocadas, porque probablemente todavía duele. Y está el abrazo del Padre ahí dispuesto para consolarnos y para enseñarnos que en su amor tú y yo somos realmente diferentes y tenemos una identidad diferente. No somos los mismos, pero se trata de creerlo. Tu pasado no determina tu futuro, Dios sí lo hace. Dios sí determina quién eres y quién llegarás a ser. Y no se trata de que si hablamos de llegar a ser, se trata de un predicador, un pastor, un levita, no. También habla de ser una buena madre, de ser un buen padre, de ser un buen esposo, de ser un buen hijo, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios. De eso se trata. Hablábamos hace mucho tiempo sobre el éxito personal y el éxito no se trata de tener mucho dinero. El éxito se trata de tener gozo, de caminar con libertad, de sentirse pleno, de sentirse estable, de saber que aunque vienen las pruebas, estamos confiando en que Dios nos levanta. Eso es ser exitoso. Porque incluso la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero el Señor siempre ha estado con nosotros y siempre estará. ¿Sí o no? Entonces, Él siempre ha estado con nosotros para levantarnos. El mundo difícilmente aceptará tu nueva identidad. Así que debemos de aprender a vivir bajo lo que Dios dice de mí, no lo que dice Satanás. Y fíjese, estaba buscando un dato así interesante que darle y encontré que dije, voy a buscar, porque se trata de que en nuestra convicción tú y yo tenemos que entender quiénes somos para Dios y eso nos define, no lo que dice el mundo. Pero el mundo va a seguir hablando probablemente. Y a pesar de lo que el mundo diga, tú y yo tenemos que estar bien conscientes de lo que Dios dice y eso creer. Entonces tú y yo tenemos que aprender, y me gustó esta frase, a tener piel gruesa. Y me puse a buscar, dije, ¿qué animal del reino animal tiene la piel gruesa? Y dice aquí un dato interesante, que el elefante africano es el animal que tiene la piel más gruesa. Dice que tiene entre 2.5 a 5 centímetros de grosor la piel del elefante africano. Y dice que esta piel le sirve para protegerse de sus depredadores. Así que usted tiene que aprender a tener piel gruesa. No sea como el elefante, ¿no? Que unos ya vamos para allá. Sino que aprendamos a tener una piel gruesa, que cuando la gente hable de mí por lo que yo fui o por lo que yo hice, eso no define a dónde yo voy, a dónde quiero llegar y a dónde Dios me quiere llevar. Entonces yo tengo que aprender a tener la piel gruesa, porque el depredador va a venir a quererme atacar, pero mi piel gruesa me va a ayudar a defenderme. Mi convicción en lo que dice la palabra de Dios me va a ayudar a defenderme. Mi concentración, como decía Pablo, me enfoco en lo que tengo por delante, olvidando lo que fue atrás. Me enfoco, eso me va a ayudar a defenderme. Amén. Punto número 2, olvidar
no significa borrar, sino redimir. Muchas veces el mandato de olvidar el pasado no significa que debemos borrar completamente de nuestra memoria lo que ocurrió, sino que necesitamos dejar de darle el control sobre nuestras vidas. Es como una cicatriz. Aunque puedes verla y esa cicatriz te ayuda a recordar lo que sucedió, ya no te duele. Yo tengo una cicatriz aquí en la rodilla. Y me acuerdo que una vez vivíamos en Guaymas y nos llevaron a unas albercas. Y me acuerdo que me lancé en una especie de... Era como un chapoteadero. Y yo me aventé y caí de rodillas. Y me abrí toda la rodilla. Y ya desde entonces yo dije, no, pues hay que ver qué tan honda está la alberca de ahora en adelante para meterse. Y me acuerdo que me pusieron alcohol y que yo estaba llorando y toda la gente me miraba. Me acuerdo todavía. Tenía como 7 años, creo, no recuerdo bien. Pero es un ejemplo burdo tal vez. Pero ahí está la cicatriz. Y me acuerdo. Y sé, y ahora si veo a un niño chiquito que se va a aventar, pues ya, ay, te vas a pegar o algo, ¿no? Porque me acuerdo. Ya no me duele. Nada más ahí está. Y hay situaciones en tu vida que probablemente todavía siguen ahí, pero ya no te tienen por qué doler. Las cicatrices nos hacen para que seamos inteligentes, pero no se trata de que olvides lo que pasó. Se trata de que aprendas. Se trata de que sanes y aprendas. De que no vuelvas a cometer el mismo error. De eso se trata. De entender que aunque está la cicatriz y puedas verla y puedas recordar lo que sucedió, entiendas que ya no duele. Y entiendas también que ya no tiene poder sobre ti. Dios puede usar incluso nuestras heridas para mostrarnos su gracia y su poder. Y Dios podría hacerlo el día de hoy, pero es cuestión de que tú te dejes ser tratado, de que permitas que Dios haga algo. Y fíjese que hay un personaje en la Biblia que pasó por mucho a causa de todo lo que le hicieron, y es José precisamente. Y puntualicé algunas cosas que él vivió. José, a los 17 años, por celos y envidia, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue separado de su familia y fue llevado a un país extranjero, fue llevado a Egipto. Fue comprado por una persona, por Potifar, y servía en la casa de Potifar. Y falsamente fue acusado de un intento de violación por la esposa de Potifar y fue encarcelado. Fue encarcelado injustamente por esta acusación. Dentro de la cárcel conoció a un copero a quien le pidió ayuda. Cuando fue libre, el copero le dijo: no te olvides de mí, y el copero se olvidó de él y pasó 2 años más en prisión. Dice la escritura que después de un tiempo buscaban a alguien que pudiera interpretar un sueño del faraón y se acordaron de él y le hablaron a José para que interpretara el sueño, y lo pudo interpretar correctamente. Era un sueño que hablaba de años de abundancia y años de hambruna que vendrían para Egipto. Y a causa de esto el faraón lo nombró como su segundo al mando para que administrara los recursos de toda la nación. Durante la abundancia, para que Egipto no pasara por hambre, no solo beneficiando a Egipto sino a otras naciones. De repente, de estar en lo más bajo, ahora José estaba en los lugares más altos. Y la Biblia relata que en toda esta historia hay un encuentro con sus hermanos. Y quiero que podamos leer cuál fue la actitud de José. En Génesis 50, del 14 al 21 dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían:
Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal. Y dice: pero Dios dispuso todo para bien. Todo lo que le hicieron a José tuvo un propósito. Y ahí es donde se pudo ver la gracia de Dios obrando para bien para José. Seguimos, dice: Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes. ¿Y de qué? Y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Fíjense la actitud de José. José tenía los fundamentos para poder molestarse con sus hermanos. José tenía los fundamentos y el poder para vengarse de sus hermanos. Sí lo tenía. Podía hacerlo. Y probablemente hasta podría haber sido justificado, Pero me gustó lo que él dijo: ¿acaso soy Dios para castigarlos? Soltar es bien difícil. Dejar el rencor atrás es muy difícil. Pero tú y yo no somos quien para poder imponer nuestra justicia. No lo somos. Y José nos da una lección aquí de decir: ¿sabes qué? Yo no soy Dios para castigarte. Yo no soy quien para castigarte. Me acuerdo de la historia de la mujer que llevan delante de Jesús, que es sorprendida en adulterio, en el mismo acto del adulterio. Y Jesús dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno se fueron retirando. Ninguno le tiró una piedra. Y Jesús le dice a esta mujer: ¿hay alguien que esté aquí para acusarte? No, dice, ya todos se fueron. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Es difícil soltar la piedra. Es difícil soltarla cuando ya nos lastimaron. Pero no somos quien para hacerlo. Y cuando tú sueltas, te quitas el gran peso de encima que vienes arrastrando. Yo creo que si José lloró y perdió el control, fue porque le dolía lo que había pasado. Pero tenía que pasar por un proceso de soltar. Y José dio el primer paso. No soy Dios para castigarlos. Amén. Deja que Dios redima tu pasado. No te enfoques en el dolor, sino cómo Él puede usar esta experiencia para traer bendición a tu vida. No luches con el pasado. El pasado, luchar con el pasado es una lucha que siempre vas a perder. No hay forma en que puedas ganar. Si tú quieres luchar contra tu pasado, siempre vas a perder. Número 3. Prosigue a la meta. Pablo nos anima en Filipenses 3:14 a extendernos hacia lo que está delante y proseguir a la meta. Y esto implica un esfuerzo consciente de solo dejar el pasado atrás. Repita conmigo: consciente. Consciente es cuando viene la persona que te lastimó y conscientemente decides perdonarla. Consciente es decir: ya no voy a dejar que esto me tenga atado al dolor y al rencor. Consciente es ver lo que fue atrás, pero decidir ignorarlo y seguir adelante. Eso es estar consciente. Porque todo el tiempo, mis hermanos, el enemigo va a buscar recordarte los errores que cometiste, el daño que te hicieron y que tú nunca vas a poder seguir adelante. Esa es
la chamba del enemigo. Pero conscientemente, a pesar de escuchar y de entender y saber todo eso, tú tienes que proseguir a la meta y mirar al frente. De eso se trata. Filipenses 3:14, lo que leímos hace rato, dice Pablo: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Prosigo a la meta, avanzo, me enfoco a lo que está por delante. Lo que ya fue, ya fue. Hay gente que te lastimó, hay gente que nos lastimó y ya falleció, y todavía seguimos cargando con dolor y con rencor y con tantas cosas. Pero ya fue, mi hermano. Ya no puedes hacer nada al respecto. Claro, siempre va a haber obstáculos, pero si tú te enfocas en la meta, vas a avanzar los obstáculos. La carrera de obstáculos, pues se trata de brincar los obstáculos, ¿o no? De eso se trata. No se trata de, ay, ahora cómo. No, hay que brincarlos y seguir y seguir y seguir y seguir adelante. Enfócate en lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a soltar el pasado para poder avanzar hacia lo que Él tiene para ti. No puedes correr bien una carrera si constantemente estás mirando hacia atrás. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para qué, y no para lo malo. Para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para ustedes, pero confía en el Señor. Suelta lo que ya sucedió. Decía un pastor: prueba no superada es prueba repetida. Y muchas veces llegamos a un punto de nuestra vida, cometemos un error porque seguimos todavía actuando con nuestra vieja naturaleza, seguimos todavía actuando de esa misma manera, fallamos y otra vez volver a empezar el proceso. Y llegamos otra vez a ese punto y vuelve a suceder lo mismo. Y ahí es donde entra esa frase que agarra sentido: prueba no superada es prueba que vas a volver a repetir y te vas a estancar. Mucha gente, ¿sabes?, es rencorosa o tiene odio porque aprendió a de que esa forma se podía proteger. ¿Sabes por qué son así? Porque tienen miedo a creer. Tienen miedo a confiar, tienen miedo a soltar. Entrar en una lucha con tu pasado es entrar en una lucha que siempre estás destinado a perderla. Él me dijo, él me hizo, él me dolió, él me lastimó, no lo puedes cambiar. No puedes cambiar lo que te hicieron sentir, pero sí puedes cambiar lo que viene para tu vida. Y eso solo lo vas a lograr de forma consciente. Eso solamente lo vas a lograr de forma consciente. Cuando aprendas a controlar tus emociones, tus sentimientos, cuando las pongas delante del Señor, cuando empieces a meter todo este proceso delante de Él en oración y decirle: Señor, ayúdame a soltar, ayúdame a ya no ser así, ayúdame a no explotar por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, es cuando vas a empezar a caminar hacia adelante. Punto número 4. La gracia de Dios te sostiene en el proceso. Olvidar el pasado y avanzar no es fácil. Puede haber momentos en los que los recuerdos intentan volver y detener tu progreso. Pero es en esos momentos donde debemos recordar que no estamos solos.
Dios está con nosotros y su gracia nos fortalece para seguir adelante. Amén. Cuando Pablo enfrentaba dificultades, Dios le dijo: bástate de mi gracia. Y la gracia de Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo del pasado que intente frenarte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, ya termino con esto, dice: claro que hablar bien de mí no sería locura. Fíjese la humildad. Porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero, solo por las cosas que hago o digo o por las maravillas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y luego dice el versículo 8: 3 veces le pido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. En otras versiones dice: bástate de mi gracia. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Y luego dice: mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo, otra versión dice, se perfeccione en mí o se muestre en mí. Bástate de la gracia de Dios. Es difícil avanzar, pídele las fuerzas a Dios. Es difícil seguir adelante, pídele a Dios que te levante. Bástate de su gracia, confía en Él. No quieras confiar en la gente que está a tu alrededor. Fíjese, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios, depende de Él. Y no estoy diciendo que no hables con tu familia, con tus padres, o no les cuentes tus problemas. Lo que estoy diciendo es que tu confianza, tu descanso, tu paz, la pongas a disposición de Él. Que Él sea quien la provoque, que Él sea quien la provea. Lo que contaba mi esposa hace un momento sobre el trabajo. Yo sé que en otros tiempos yo estuviera estresadísimo, frustradísimo, sin poder dormir, pero entender que Él es quien me va a proveer de lo que necesito para seguir adelante. Llámese trabajo, llámese dinero, llámese comida, llámese ropa, llámese vestido. Entender, entregárselo a Él, va a provocar en mí una paz que no puedo explicar. Y eso no va a quitar de repente que yo diga: ay, cómo quisiera que ya pase esto y el otro, y hablar. No. Pero cuando pase, debo de ir delante de Dios y decirle: Señor, tengo esta situación, ayúdame. Y entender eso va a hacer que uno duerma tranquilo, que uno se quite el peso de los hombros, que uno pueda estar en paz con sus semejantes, que uno te vea sonreír, que uno te vea gozoso, que uno te vea alegre. En toda situación, confiar en el Señor. Soltar es confiar en Él. No puedes agarrar la mano de Dios si sigues agarrando la mano de tu pasado, de tus errores. No puedes hacerlo. Y soltar es ese lugar y agarrar acá, sí cuesta, sí es difícil. Porque sería yo un inconsciente a decir: hazlo, es fácil, mira, Dios tiene todo resuelto para tu vida, adelante. No, Dios te va a pasar por un proceso. Dios va a tratar contigo, te va a confrontar, pero es para que seas libre, para que vivas en paz, para que estés alegre, para que tengas el gozo. Un gozo que no va a ser corrompido por las tribulaciones que habrán de venir. Si te sientes débil o incapaz para olvidar el pasado, confía en que Dios te va a dar la fuerza. Hay un dicho que dice: aquello en lo que te enfocas te domina. Y yo prefiero enfocarme en Jesús y en su palabra que en lo que fue y no volverá a ser.
porque los que me lastimaron no me van a volver a lastimar, porque los que hablaron de mí no van a poder volver a hablar de mí con ningún fundamento, porque ahora mi enfoque está en Dios y prefiero enfocarme en Él y que su amor y su palabra y su bendición me domine. Amén. El pasado puede parecer un peso que nos impide avanzar, pero en Cristo somos llamados a dejarlo atrás. No te enfoques en lo que ya pasó, sino en lo que está delante de ti, en lo que Él tiene para ti. Y sigue corriendo hacia la meta, porque hay un premio en Cristo Jesús que nos espera al final de la carrera. Y hay una promesa en Isaías 43 del 18 al 19 en la Reina Valera que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No las traigas a memoria. Versículo 19: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré en el camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Hermano, no viva en el pasado. Deposite su confianza en Dios. Suelte para que pueda agarrar lo que viene por delante. Suelte para que cuando venga una prueba delante de su vida, usted tenga fortaleza y confianza para avanzar, para que nada le robe el gozo, para que nada lo inunde de tristeza, para que ya no ande así con la cabeza abajo. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. No, mi hermano. Que uno puede decir: ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. De eso se trata. Porque el mundo ya está muy triste. Y fíjese que la Biblia dice que usted y yo somos la sal de este mundo. Nosotros le damos sabor a la vida. Y hoy quisiera orar, terminar